¿Qué hubo? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Literatus Podcast, como usted debe saber, o de pronto si es nuevo no lo sabe, pero que está dedicado al género del cuento y en el cual se habla sobre la vida fantástica muchas veces y también trágica de autores y autoras que le metieron duro a esto de la literatura y sobre todo le metieron al género del cuento. En este podcast, además, como usted bien sabe, se leen cuentos en voz alta al final para que usted oiga mientras vive su vida, mientras va en el carro, mientras lava los platos, mientras hace ejercicio, mientras recoge a sus hijos. Mejor dicho, lo importante es que llene o tenga algo de literatura dentro de su día a día. Mi nombre es Federico Baraya Galán, o el man de los cuentos. Y antes de empezar, de nuevo vengo acá a decirles que quedan cupos para ser parte del taller de cuento que estaré dictando dentro de poco y que empieza el 17 de julio. Son 6 sesiones, todas en línea, y en las cuales hablaremos sobre el punto de vista, el narrador, los personajes, el ambiente narrativo, los diálogos, la temporalidad y mucho más. Y si usted es una de esas personas que tiene como historias de vida que no ha podido narrar y quiere de pronto entender cómo hacerlo, pues este taller seguramente es para usted, porque vamos a conocer la técnica detrás del cuento y la idea es que esas historias personales se conviertan en relatos. Entonces, si tiene ganas o quiere conocer más del género del cuento, escríbame y hablamos y conoce más de este taller. Me puede contactar a través de mi mail, que es federico.baraya@gmail.com, o me puede escribir a mi Instagram, que es federico.baraya. Los espero para que conozcan más del género del cuento. Pero bueno, entremos en materia, porque el autor que traigo hoy es un tipo muy importante, que estuvo atormentado hasta en los sueños, o por lo menos eso es lo que pareciera, porque su mejor amigo Max Brod dijo en distintas entrevistas que en realidad Franz Kafka era una persona alegre. ¿Sí? Les tiré el spoiler. Hablo de Franz Kafka. Bienvenidos y bienvenidas a este capítulo número 54. Oiga, a través de este capítulo voy a estar dando algunos de los aforismos que escribió el mismísimo Franz Kafka. Él tiene un libro, de solo aforismos. Usted, si se pregunta qué es un aforismo, pues bueno, un aforismo es una máxima o una sentencia que se propone como pauta en alguna ciencia o arte. Es de la misma familia que el adagio o la máxima o el proverbio, pues. Y vamos a ver algunos ejemplos a través del capítulo con aforismos del mismísimo Franz Kafka. Con el primero que empezamos dice: a partir de cierto punto ya no hay vuelta atrás, hay que llegar a ese punto. Oiga, Franz Kafka nació en junio de 1883 en Praga, República Checa, que en esa época era parte del Imperio Austrohúngaro. Hijo de Hermann Kafka, que va a ser una figura muy importante. Bueno, el padre de Franz Kafka tuvo una infancia muy dura, o más bien no tuvo infancia alguna, porque desde muy pequeño le tocó ponerse a trabajar. El abuelo de Kafka era carnicero en un pueblo de República Checa y su padre entonces desde muy pequeño dijo: oiga, no, yo la verdad esto no lo quiero en mi vida, y se fue a Praga y se convirtió en vendedor. A los 30 años, el papá de Kafka, es decir, Hermann Kafka, después de romperse la espalda trabajando, como se dice acá en Colombia, tuvo el suficiente capital para casarse y lo hizo con Julie Lowy, quien sí venía de una familia acomodada, a diferencia pues del padre de Hermann, porque era de familia de judíos y eran dueños de una cervecería. Es bajo ese contexto que un año después de casarse nace Franz Kafka. Después del escritor, la pareja tuvo 2 hijos, que la tragedia llegó muy temprano a la vida de Kafka, como veremos, pero sí, la pareja tuvo otros 2 hijos que serían los hermanos de Kafka, pero esos 2 hijos apenas duraron, uno el primer año y el otro solo vivió 3 años. Lo que se dice es que, claro, esto llevó a la madre de Kafka, es decir, a Julie Lowy, a entrar en un hueco de tristeza por la pérdida de sus 2 hijos, y a Kafka, apenas con 5 años, le tocó de alguna u otra forma valerse por sí mismo. A esto
Súmenle que después de ser vendedor, Hermann Kafka monta una empresa textil que empieza a tener mucho éxito. Tanto que el padre y la madre tienen que trabajar día y noche. Pues sí, porque están teniendo mucho éxito, están vendiendo muchísimo y necesitan siempre estar atentos al negocio, y todo eso lleva a que el autor de la transformación o la metamorfosis fuera en gran medida educado por niñeras. Lo que se cuenta y lo que se sabe y se dice casi siempre del padre de Kafka es que era una persona supremamente complicada. Por ejemplo, en una de las biografías se le describe como tiránico y de muy mal temperamento. Si usted después analiza la obra de Kafka, es claro que esta figura va a estar presente a través de sus libros, desde la transformación, la metamorfosis, pasando, claro, por Cartas al Padre, ¿no? Que es un libro que pareciera que fue escrito directamente para hablarle a su padre. Y lo que cuenta Max Brod es que el padre de Kafka era una persona supremamente inteligente, a pesar de nunca haber recibido una educación formal, y que los problemas entre padre e hijo iban a estar cifrados en el hecho de que Hermann Kafka, a pesar de querer mucho a sus hijos, no tenía las herramientas para acercarse a ellos. Eso dijo Max Brod, que fue el mejor amigo de Franz Kafka y es un personaje muy importante, ya veremos por qué. Por otra parte, el otro gran obstáculo fue que el padre de Kafka quería que su hijo fuera una persona de negocios como él, y si algo Kafka no quería en la vida era eso, sino que quería básicamente dedicarse a la literatura. El segundo aforismo de Franz Kafka que les traigo hoy dice así: en la lucha entre el mundo y tú, ponte de parte del mundo. Bueno, Kafka estuvo primero en un colegio alemán en el cual desde ese momento entendieron que él era un alumno inteligente, obediente y con una afinidad particular por la literatura. De ahí salta a un gimnasio el cual al parecer, sí, como que entrar era bastante difícil, como que no todo el mundo entraba. Y ese gimnasio tiene fama de haber sido muy riguroso académicamente hablando. Allá Kafka estudió 8 años en los cuales, sí, si hablamos académicamente, siempre le fue muy bien, a pesar de que él tenía un resentimiento, se dice, por cada uno de sus profesores y cada día crecía más. Al parecer Kafka era una persona muy tímida y muy reservada y muy miedosa. De ahí en 1901 Kafka empieza a estudiar química en la Carl Ferdinand University en Praga. Sí, lo está oyendo bien, lo primero que empezó a estudiar el mismísimo Franz Kafka fue química. Pero esto solo duró 2 semanas, porque a las 2 semanas se dio cuenta que quería otra cosa y se cambió a estudiar Derecho, lo cual alegró de sobremanera a su padre. Lo que pasa es que su padre no sabía, o más bien ignoraba, que este cambio era una jugada maestra de Franz Kafka para tener más tiempo dentro de la carrera y así poder ver clases como clases de literatura alemana y de arte. Al final de este primer año de estudio, Kafka conoció a Max Brod, personaje, como les dije, muy importante en la historia de la humanidad y en la vida de Franz Kafka. Y usted puede preguntarse, este man, ¿por qué está diciendo que es importante para la humanidad? Bueno, ya veremos por qué. Al final de este capítulo usted entenderá por qué Max Brod es tan importante, si es que todavía no lo sabe, ¿no? Porque la historia de Max Brod y Franz Kafka es bastante famosa. En una entrevista que ustedes pueden encontrar en YouTube y que está bastante buena, el mismísimo Brod cuenta que se conocieron, él y Kafka, después de una charla que Brod dictó sobre Schopenhauer. Es curioso, ¿no? Porque hace poco, terminando el capítulo de Borges, uno de los filósofos que más influenció el pensamiento de Jorge Luis Borges fue Schopenhauer. Y preciso haciendo este capítulo encontramos que Max Brod estaba dictando esta charla sobre este filósofo, y preciso Kafka ahí conoce a Max Brod, y es que se le acerca, porque lo que se dice es que Kafka al terminar se le acercó y le preguntó si podía acompañarlo a la casa mientras discutían algunas de las cosas dichas en la charla. De ahí este par se volvieron inseparables y dedicaban horas y horas a la lectura y al análisis de textos y a discutirlos. Ellos incluso crearon el grupo intelectual conocido como el Círculo de Praga. El caso es que Max Brod fue el primero en convencer a Franz Kafka de publicar algo. ¿Y cómo fue eso? Bueno, Kafka por esas épocas universitarias escribió un relato titulado Descripción de una pelea y se lo mostró a su amigo. Kafka no tenía ningún plan específico para ese manuscrito y fue Max Brod el que lo convenció de enviarlo a una revista, para ser más exacto, a la revista Hyperion.
El relato fue aceptado y así apareció la primera publicación del autor de El Proceso. En 1908 Kafka se graduó como doctor en leyes. El siguiente aforismo dice: el trato con la gente conduce a la observación de uno mismo. Oiga, si algo hemos visto a través de los capítulos de Literatus es que los autores y las autoras a través de casi toda la historia han tenido que buscar distintas formas de subsistir y en su mayoría de casos aceptan toda clase de trabajos, ¿no? Sin embargo, claro, el caso de Kafka me parece distinto porque él no estaba dedicado al 100% al tema de escribir. Lo cierto es que al salir de la universidad, Kafka empieza a trabajar en una empresa de seguros. A mí esto me parece completamente aleatorio y creo que también suma a su literatura y a su vida. Sí, como que este personaje que nos dejó libros como La transformación y la metamorfosis haya trabajado en el mundo de los seguros, ¿no? Que uno se imagina que simplemente el mundo de los seguros es para estas personas que se visten impecables y que su vida está más o menos dictada por los negocios de alguna u otra forma. El caso es que, bueno, él se fue a trabajar en el mundo de los seguros y ese trabajo, evidentemente y de forma supremamente obvia, le fastidiaba la vida y hacía que odiara su vida. Él no quería trabajar, él quería dedicarse a escribir. Lo que se cuenta es que Kafka trabajaba en turnos de 10 horas que le quitaban tiempo y energía para dedicarse a lo que él realmente quería, que era escribir, como les cuento. Y Kafka, pues es curioso porque Kafka igual termina haciendo carrera en esta industria a tal punto que en 1908 pasa a trabajar al mundo de seguros para accidentes de trabajo, o sea, aún más aleatorio, pero pasa a ese mundo y en ese trabajo duró nada más ni nada menos que la bobada de 10 años. A todo esto que les cuento del odio por ese trabajo y su deseo de sentarse a escribir, toca sumarle algo que se dice normalmente sobre Kafka y era que tenía leves síntomas de esquizofrenia, eso es lo que se dice, ¿no? Y que sufría de una ansiedad importante. Y como lo anterior no era suficiente, tenía una autoestima bastante bajo. Todo esto puede ser cuento chino, pero es lo que normalmente se dice cuando se describe a Franz Kafka. Sin embargo, Max Brod da una pintura muy distinta a su amigo. Él dice que Kafka era una persona encantadora, un muy buen trabajador y empleado y sobre todas las cosas un excelente amigo, que se vestía muy bien, que siempre estaba muy bien vestido y pues claro, sí tenía cosas como que era una persona que estaba muy metida en sí mismo y que no era el gran charlador y que sí tenía algunos problemas, pero que él era una persona, como podemos ver, increíble. Lo cierto es que si uno lee sus diarios y su obra, pues sí pareciera uno encontrarse a veces con alguien que sufría todos los días, pero Max Brod dice que pues esa no era tampoco la intención de la literatura de Franz Kafka, lo cual entonces resulta un poco curioso. Uno de los temas que más hacía sufrir a Kafka era la sexualidad y su relación con las mujeres. El mismo Max Brod cuenta que cuando él se casó y todos los amigos empezaron a casarse, como que Franz Kafka empezó a sentir ese afán de que él también tenía que casarse. Lo que pasa es que Kafka todavía vivía con los papás y no tenía las maneras como de casarse, ¿no? Y también Brod decía o dijo que Kafka estaba atormentado por sus deseos sexuales y que ese tormento se convertía en el miedo de ser un fracasado sexualmente. Sin embargo, y al igual que Jorge Luis Borges, que si oyeron el capítulo sabrán todos los problemas con las mujeres que tuvo el autor argentino, Kafka también tuvo romances y las musas de alguna u otra forma lo inspiraron. En 1912 Kafka conoció a Felice Bauer. Perdónenme si estoy diciendo mal los nombres, no tengo ni idea de alemán, pero Felice Bauer, con quien durante 5 años estuvo intercambiando cartas. Casi todos los amores de Kafka fueron epistolares, es muy curioso, él se veía muy poco con las mujeres que le gustaban, se mandaba muchas cartas y así era que se construía ese romance. Esta relación con Felice Bauer le dio el empujón para escribir varias de sus obras más conocidas. Por ejemplo, en ese mismo año, es decir, en 1912, el autor escribió El Proceso. Esta yo creo que es mi novela favorita de Kafka. Entiendo que es un libro que puede ser difícil de leer, como muchas personas me escribieron en Instagram cuando hablé de forma muy breve sobre este libro. Sin embargo, es un libro que me gusta mucho por la estructura que le da Kafka, en el cual vemos, al igual que en La transformación, que la desgracia llega a la vida del protagonista en la primera página y desde ahí se desencadena el resto de la historia. Pero es muy bacano porque uno ve al personaje buscar explicaciones, ¿no? La razón por la cual él está en este proceso legal que no entiende por qué está. Y siento de muchas maneras que esa es la vida misma, ¿no? Como uno todo el tiempo estar buscándole explicaciones a la vida, entender por qué, sí, estamos o hacemos también lo que estamos haciendo, muchas veces sin saber las razones
Y este personaje, pues obviamente hay que sumarle que él sí tenía un problema legal que no sabía cuál era y nunca entiende cuál es, pero es una novela que leo casi siempre todos los años y que me toca profundamente, más que por ejemplo La Transformación o La Metamorfosis. No les cuento mucho más de la obra también para que ustedes de pronto se animen a leerla. Es uno de los muchos libros inconclusos que dejó Kafka además. Este libro además fue una forma de renacer para Kafka y fue el que abrió el dique para lo que vendría después. A los meses escribió América o El Desaparecido, pues porque sí, como que tiene ese nombre, y después La Transformación o La Metamorfosis, como se le conoce comúnmente. Claro, uno la conoce como La Metamorfosis, pero si ustedes leen, por ejemplo, la edición que yo tengo, que es una especial de Franz Kafka, que es bellísima y trae varios de sus libros, ahí explican que en realidad, sí, como que la traducción más fidedigna del título al español sería La Transformación. Lo que pasa es que en temas de marketing, obviamente, La Metamorfosis es mucho más vendedora que La Transformación. Pero bueno, La Metamorfosis, digámosle así, a diferencia de las otras obras de Kafka, sí fue publicada en vida cuando Franz Kafka todavía estaba vivo. Eso fue en 1915, salió en Leipzig, que eso es en Alemania, y la obra, vean esto, recibió muy poca atención. Eso es muy común en muchos autores. Creo que en los pintores sobre todo, claro que en la escritura también, yo creo que en el arte es muy común ver que el arte de muchos autores hace eco una vez están muertos. El siguiente aforismo dice: una fe como la hoja de la guillotina, así de pesada, así de ligera. En todas estas, en 1914, Kafka y Bauer deciden comprometerse, compromiso que dura muy poco porque a los meses deciden cancelarlo. Entonces se separan, dejan de escribirse cartas y el tema es que en 1916 se vuelven a encontrar como por cosas de la vida y en 1917 deciden comprometerse de nuevo. Kafka para este entonces ya tenía la tuberculosis que después lo va a matar y decide que lo mejor es acabar con el compromiso una vez más. Con el diagnóstico de esta enfermedad, es decir, de la tuberculosis, Kafka decide renunciar a su trabajo, como que ella dice, bueno, voy a dejar mi trabajo y se va a vivir con su hermana Otla y su esposo Karl Hermann. Con ellos Kafka se dedica a escribir sus diarios y el libro de aforismos, de donde estoy sacando los aforismos que les estoy dejando. Y uno creería que esto fue todo, ¿no? Sin embargo, el amor llega de nuevo a la vida del autor. Eso fue en 1920 y llega a través de la periodista checa Milena Jesenka. De nuevo, perdónenme los que saben cómo pronunciar estos nombres, yo los estoy pronunciando casi que a lo maldita sea, pero llega esta periodista que lo contacta para preguntarle si es posible que ella transcriba uno de sus cuentos. Entonces cartas van, cartas vienen, Franz Kafka empieza a envidiarse, como decimos por acá, con esta mujer, y el único problema era que pues la periodista checa tenía así un problema, a mí me parece menor, dirán algunos. El problema era que estaba casada, nada más. Problema menor, podría empezar algunos como les digo, y pues tras muchas cartas Kafka decide terminar la relación por correspondencia porque la periodista no estaba o no parecía estar dispuesta a acabar el matrimonio para irse con él. Le quedaría entonces una bala en el amor a Kafka, la cual fue con Dora Diamant. La conoció en unas vacaciones en el Báltico, ella tenía 25 años y era profesora en un kindergarten. Con ella Kafka se va a vivir a Berlín en lo que fue a su vez un intento de librarse de su familia y dedicarse del todo a escribir. Ya tenía el problema de la tuberculosis que cada vez lo tenía más diezmado. A tal punto que irse a vivir a Berlín fue un sueño nada más que duró muy poco porque le tocó volver a Praga y buscar el cuidado de sus hermanas, que también otra vez duró muy poco porque tiempo después terminó en un sanatorio y 2 meses después murió. Se dice y se cree que la muerte del autor fue en realidad por desnutrición porque el foco de su tuberculosis estaba situado en la garganta y comer como que era un suplicio a tal punto que prefirió morirse de hambre. Es curioso porque el cuento que traigo hoy de Franz Kafka, que puede que no sea un cuento y ustedes digan que no, que eso no es un cuento, pero el cuento que yo traigo hoy de Franz Kafka es el de Un artista del hambre, ¿no? Que fue, como tengo entendido, que fue lo último que él escribió antes de morirse y puede estar muy relacionado con este problema de la tuberculosis. Después de su muerte fue que encontraron también una carta escrita por Kafka en la que le pedía a Max Brod que quemara toda su obra. Y esa carta iniciaba más o menos así: querido Max, mi último deseo, todo lo que dejo, los diarios, los manuscritos, las cartas, todo debe ser quemado.
3 meses después de eso, Max Brod decide que no puede quemar pues la obra de Franz Kafka porque le parecía muy buena y no puede cumplir el deseo de su amigo. Al revés o al contrario de eso, lo que hace es que se consigue una editorial y publica la obra de Kafka. Empieza con El proceso, después El castillo y después América, y así siguen publicando y publicando, sí, más cosas de Kafka. Hace poco, Páginas de Espuma, que es una editorial hermosísima, que es la que publica a los ganadores del Ribera del Duero, que es este premio que yo siempre hablo acá, que es el más importante hoy en día, yo creo que en español en temas del género del cuento. Bueno, ellos publican el Ribera del Duero y ellos hace poco sacaron un libro en el que recogen todos los cuentos de Franz Kafka y está bellísimo, bellísimo. Esto no es publicidad, por si alguien piensa eso. No es publicidad. A mí Páginas de Espuma no me paga absolutamente nada por decir esto. Simplemente me parece que es un trabajo muy bello el que hacen y lo traigo acá a colación a Literatus. Y no podía, antes de terminar este pequeño homenaje a Franz Kafka, porque sí, es bastante pequeño para lo que se merece Franz Kafka, no podía irme sin leer la apertura de La transformación a metamorfosis antes de pasar al cuento, para que de pronto ustedes se animen otra vez a coger ese libro y releerlo y entenderlo de una manera distinta. Creo que puede ser muy interesante y de pronto leyendo este primer párrafo ustedes se animan. Y claro, yo me doy el lujo de leerlo acá en Literatus. Cuando, una mañana, Gregor Samsa se despertó de unos sueños agitados, se encontró en su cama transformado en un bicho monstruoso. Yacía sobre su espalda, dura como un caparazón, y al levantar un poco la cabeza vio su vientre abombado, pardo, segmentado por induraciones en forma de arco, sobre cuya prominencia el cubrecama, a punto ya de deslizarse del todo, apenas si podía sostenerse. Sus numerosas patas, de una deplorable delgadez en comparación con las dimensiones habituales de Gregor, temblaban indefensas ante sus ojos. ¿Qué me ha ocurrido?, pensó, no era un sueño. Oigan, esa es La transformación. Ojalá les dé ganas de volverlo a leer. Y el cuento, como les conté ahorita, que elegí hoy para leer en Literatus, es nada más ni nada menos que Un artista del hambre. Un artista del hambre por Franz Kafka. En los últimos decenios, el interés por los ayunadores ha disminuido muchísimo. Antes era un buen negocio organizar grandes exhibiciones de este género como espectáculo independiente, cosa que hoy, en cambio, es imposible del todo. Eran otros los tiempos. Entonces, toda la ciudad se ocupaba del ayunador. Aumentaba su interés a cada día de ayuno. Todos querían verlo siquiera una vez al día. En los últimos, el ayuno no faltaba a quien se estuviera días enteros sentado ante la pequeña jaula del ayunador. Había, además, exhibiciones nocturnas cuyo efecto era realzado por medio de antorchas. En los días buenos, se sacaba la jaula al aire libre y era entonces cuando les mostraban el ayunador a los niños. Para los adultos, aquello solía no ser más que una broma, en la que tomaban parte medio, por moda. Pero los niños, cogidos de las manos por prudencia, miraban asombrados y boquiabiertos a aquel hombre pálido, con camiseta oscura, de costillas salientes, que, desdeñado un asiento, permanecía tendido en la paja esparcida por el suelo y saludaba, a veces, cortésmente, o respondía con forzada sonrisa a las preguntas que se le dirigían, o sacaba, quizás, un brazo por entre los hierros para hacer notar su delgadez, y volvía después a sumirse en su propio interior, sin preocuparse de nadie, ni de nada, ni siquiera de la marcha del reloj, para él tan importante, única pieza de mobiliario que se veía en su jaula. Entonces se quedaba mirando al vacío, delante de sí, con ojos semicerrados, y solo de cuando en cuando bebía en un diminuto vaso un sorbito de agua para humedecerse los labios. Aparte de los espectadores que sin cesar se renovaban, había allí vigilantes permanentes designados por el público, los cuales, y no deja de ser curioso, solían ser carniceros.
Siempre debían estar 3 al mismo tiempo y tenían la misión de observar día y noche el ayunador para evitar que, por cualquier recóndito método, pudiera tomar alimento. Pero esto era solo una formalidad introducida para tranquilidad de las masas, pues los iniciados sabían muy bien que el ayunador, durante el tiempo del ayuno, en ninguna circunstancia, ni aun a la fuerza, tomaría la más mínima porción de alimento. El honor de su profesión se lo prohibía. A la verdad, no todos los vigilantes eran capaces de comprender tal cosa. Muchas veces había grupos de vigilantes nocturnos que ejercían su vigilancia muy débilmente, se juntaban adrede en cualquier rincón y allí se sumían en los lances de un juego de cartas con la manifiesta intención de otorgar al ayunador un pequeño respiro, durante el cual, a su modo de ver, podría sacar secretas provisiones, no se sabía de dónde. Nada atormentaba tanto al ayunador como tales vigilantes. Lo atribulaban, le hacían espantosamente difícil su ayuno. A veces sobreponíase a su debilidad y cantaba durante todo el tiempo que duraba aquella guardia, mientras le quedase aliento, para mostrar a aquellas gentes la injusticia de sus sospechas. Pero de poco le servía, porque entonces se admiraban de su habilidad que hasta le permitía comer mientras cantaba. Muy preferibles eran para él los vigilantes que se pegaban a las rejas y que, no contentándose con la turbia iluminación nocturna de la sala, le lanzaban a cada momento el rayo de las lámparas eléctricas de bolsillo que ponía a su disposición el empresario. La luz cruda no lo molestaba. En general no llegaba a dormir, pero quedar transpuesto un poco podía hacerlo con cualquier luz, a cualquier hora y hasta con la sala llena de una estrepitosa muchedumbre. Estaba siempre dispuesto a pasar toda la noche en vela con tales vigilantes. Estaba dispuesto a bromear con ellos, a contarles historias de su vida vagabunda y a oír en cambio las suyas, solo para mantenerse despierto, para poder mostrarles de nuevo que no tenía en la jaula nada comestible y que soportaba el hambre como no podría hacerlo ninguno de ellos. Pero cuando se sentía más dichoso era al llegar la mañana y por su cuenta les era servido a los vigilantes un abundante desayuno, sobre el cual se arrojaban con el apetito de hombres robustos que han pasado una noche de trabajosa vigilia. Cierto que no faltaban gentes que quisieran ver en ese desayuno un grosero soborno de los vigilantes, pero la cosa seguía haciéndose, y si se les preguntaba si querían tomar a su cargo, sin desayuno, la guardia nocturna, no renunciaban a él, pero conservaban siempre sus sospechas. Pero estas pertenecían ya a las sospechas inherentes a la profesión del ayunador. Nadie estaba en situación de poder pasar, ininterrumpidamente, días y noches como vigilante junto al ayunador. Nadie, por tanto, podía saber por experiencia propia si realmente había ayunado sin interrupción y sin falta. Solo el ayunador podía saberlo, ya que él era, al mismo tiempo, un espectador de su hambre completamente satisfecho, aunque por otro motivo tampoco lo estaba nunca. ¿Acaso no era el ayuno la causa de su enflaquecimiento, tan atroz que muchos, con gran pena suya, tenían que abstenerse de frecuentar la exhibición por no poder sufrir su vista? Tal vez su esquelética delgadez procedía de su descontento consigo mismo. Solo él sabía, solo él y ninguno de sus adeptos. Qué fácil cosa era el suyo. Era la cosa más fácil del mundo. Verdad que no lo ocultaba, pero no le creían. En el caso más favorable, lo tomaban por modesto, pero en general lo juzgaban un reclamista o un vil farsante para quien el ayuno era cosa fácil porque sabía la manera de hacerlo fácil y que tenía, además, el cinismo de dejarlo entrever. Había de aguantar todo esto, y en el curso de los años ya se había acostumbrado a ello, pero en su interior siempre le recomía este descontento y ni una sola vez, al fin de su ayuno, esta justicia había que hacérsela, había abandonado su jaula voluntariamente. El empresario había fijado 40 días como el plazo máximo de ayuno, más allá del cual no le permitía ayunar ni siquiera en las capitales por primer orden. El empresario había fijado 40 días como el plazo máximo de ayuno, más allá del cual no le permitía ayunar ni siquiera en las capitales de primer orden. Y no dejaba de tener sus buenas razones para ello. Según le había enseñado su experiencia, durante 40 días, valiéndose de toda suerte de anuncios que fueran concentrando el interés, podía quizá aguijonearse progresivamente la curiosidad de un pueblo. Mas pasado este plazo, el público se negaba a visitarle, disminuía el crédito de que gozaba el artista de hambre. Claro que en este punto podían observarse pequeñas diferencias según las ciudades y las naciones, pero, por regla general, los 40 días eran el periodo de ayuno más dilatado posible.
Por esta razón, a los 40 días era abierta la puerta de la jaula, ornada con una guirnalda de flores, un público entusiasmado llenaba el anfiteatro, sonaban los acordes de una banda militar, 2 médicos entraban en la aula para medir al ayunador según normas científicas y el resultado de la medición se anunciaba a la sala por medio de un altavoz. Por último, 2 señoritas, felices de haber sido elegidas para desempeñar aquel papel mediante sorteo, llegaban a la jaula y pretendían sacar de ella al ayunador y hacerle bajar un par de peldaños para conducirle ante una mesilla en la que estaba servida una comidita de enfermo cuidadosamente escogida. Y en este momento el ayunador siempre se resistía. Cierto que colocaba voluntariamente sus huesudos brazos en las manos que las 2 damas, inclinadas sobre él, le tendían dispuestas a auxiliarle, pero no quería levantarse. ¿Por qué suspender el ayuno precisamente entonces, a los 40 días? Podía resistir aún mucho tiempo más, un tiempo ilimitado. ¿Por qué cesar entonces cuando estaba en lo mejor del ayuno? ¿Por qué arrebatarle la gloria de seguir ayunando y no solo la de llegar a ser el mayor ayunador de todos los tiempos, cosa que probablemente ya lo era, sino también la de sobrepujarse a sí mismo hasta lo inconcebible, pues no sentía límite alguno a su capacidad de ayunar? ¿Por qué aquella gente que fingía admirarlo tenía tan poca paciencia con él? Si aún podía seguir ayunando, ¿por qué no querían permitírselo? Además, estaba cansado, se hallaba muy a gusto tendido en la paja y ahora tenía que ponerse en pie cuán largo era y acercarse a una comida cuando con solo pensar en ella sentía náuseas que contenía difícilmente por respeto a las damas. Y alzaba la vista para mirar los ojos de las señoritas, en apariencia tan amables, en realidad tan crueles, y movía después negativamente sobre su débil cuello la cabeza, que le pesaba como si fuese de plomo. Pero entonces ocurría lo de siempre. Ocurría que se acercaba al empresario silenciosamente. Con la música no se podía hablar. Alzaba los brazos sobre el ayunador como si invitara al cielo a contemplar el estado en que se encontraba sobre el montón de paja, aquel mártir digno de compasión, cosa que el pobre hombre, aunque en otro sentido, lo era. Agarraba al ayunador por la sutil cintura, tomando al hacerlo exageradas precauciones, como si quisiera hacer creer que tenía entre las manos algo tan quebradizo como el vidrio, y no sin darle una disimulada sacudida, en forma que al ayunador, sin poderlo remediar, se le iba a un lado y otro las piernas y el tronco, se lo entregaba a las damas, que se habían puesto entre tanto mortalmente pálidas. Entonces el ayunador sufría todos sus males, la cabeza le caía sobre el pecho como si le diera vueltas y, sin saber cómo, hubiera quedado en aquella postura. El cuerpo estaba como vacío, las piernas, en su afán de mantenerse en pie, apretaban sus rodillas una contra otra. Los pies rascaban el suelo como si no fuera el verdadero y buscaban a este bajo aquel. Y todo el peso del cuerpo, por lo demás muy leve, caía sobre una de las damas, la cual, buscando auxilio, con cortado aliento, jamás hubiera imaginado de este modo aquella misión honorífica. Alargaba todo lo posible su cuello para librar siquiera su rostro al contacto con el ayunador. Pero después, como no lograba, y su compañera más feliz que ella no venía en su ayuda, sino que se limitaba a llevar entre las suyas temblorosas el pequeño haz de huesos de la mano del ayunador, la portadora, en medio de las divertidas carcajadas de toda la sala, rompía a llorar y tenía que ser librada de su carga por un criado de largo tiempo atrás preparado para ello. Después venía la comida, en la cual el empresario, en el semisueño, el desenjaulado, más parecido a un desmayo que a un sueño, le hacía tragar alguna cosa, en medio de una divertida charla con que apartaba la atención de los espectadores del estado en que se hallaba el ayunador. Después venía un brindis dirigido al público, que el empresario fingía dictado por el ayunador. La orquesta recalcaba todo con un gran trompeteo, marchábase el público y nadie quedaba descontento de lo que había visto. Nadie, salvo el ayunador, el artista del hambre. Nadie excepto él. Vivió así muchos años, cortados por periódicos descansos, respetado por el mundo, en una situación de aparente esplendor. Mas, no obstante, casi siempre estaba de un humor melancólico que se acentuaba cada vez más, ya que no había nadie que supiera tomarlo en serio. ¿Con qué, además, podrían consolarle? ¿Qué más podía apetecer? Y si alguna vez surgía alguien de piadoso ánimo que lo compadecía y quería hacerle comprender que, probablemente, su tristeza procedía del hambre,
bien podía ocurrir, sobre todo si estaba ya muy avanzado el ayuno, que el ayunador le respondiera con una explosión de furia y, con espanto de todos, comenzaba a sacudir como una fiera los hierros de la jaula. Mas para tales cosas tenía el empresario un castigo que le gustaba emplear. Disculpaba al ayunador ante el congregado público. Añadía que sólo la irritabilidad provocada por el hambre, irritabilidad incomprensible en hombres bien alimentados, podía ser disculpable la conducta del ayunador. Después, tratando de este tema, para explicarlo, pasaba a rebatir la afirmación del ayunador de que le era posible ayunar mucho más tiempo del que ayunaba. Alababa la noble ambición, la buena voluntad, el gran olvido de sí mismo, que claramente se revelaban en esta afirmación. Pero enseguida procuraba echarle abajo solo con mostrar unas fotografías, que eran vendidas al mismo tiempo, pues en el retrato se veía al ayunador en la cama, casi muerto, inanición, a los 40 días de su ayuno. Todo esto lo sabía muy bien el ayunador, pero era cada vez más intolerable para él aquella enervante deformación de la verdad. Presentábase allí como causa lo que solo era consecuencia de la precoz terminación del ayuno. Era imposible luchar contra aquella incomprensión, contra aquel universo de estulticia. Lleno de buena fe, escuchaba ansiosamente desde su reja las palabras del empresario, pero al aparecer las fotografías soltábase siempre de la reja y, sollozando, volvía a dejarse caer en la paja. El ya calmado público podía acercarse otra vez a la jaula y examinarlo a su sabor. Unos años más tarde, si los testigos de tales escenas volvían a acordarse de ellas, notaban que se había hecho incomprensibles hasta para ellos mismos. Es que mientras tanto se había operado el famoso cambio. Sobrevino casi de repente. Debía haber razones profundas para ello, pero ¿quién es capaz de hallarlas? El caso es que cierto día, el tan mimado artista del hambre se vio abandonado por la muchedumbre ansiosa de diversiones que prefería otros espectáculos. El empresario recorrió otra vez con él media Europa para ver si en algún sitio hallarían aún el antiguo interés. Todo en vano. Como por obra de un pacto, había nacido al mismo tiempo en todas partes una repulsión hacia el espectáculo del hambre. Claro que, en realidad, este fenómeno no podía haberse dado así de repente, y meditabundos y compungidos recordaban ahora muchas cosas que en el tiempo de la embriaguez del triunfo no habían considerado suficientemente, presagios no atendidos como merecían serlo, pero ahora era demasiado tarde para intentar algo en contra. Cierto que era indudable que alguna vez volvería a presentarse la época de los ayunadores, pero para los ahora vivientes eso no era consuelo. ¿Qué debía ser pues el ayunador? Aquel que había sido aclamado por las multitudes no podía mostrarse en barracas por las ferias rurales, y para adoptar otro oficio no solo era él ayunador demasiado viejo, sino que estaba fanáticamente enamorado del hambre. Por tanto se despidió del empresario, compañero de una carrera incomparable, y se hizo contratar en un gran circo sin examinar siquiera las condiciones del contrato. Un gran circo con su infinidad de hombres, animales y aparatos que sin cesar se sustituyen y se complementan unos a otros puede, en cualquier momento, utilizar a cualquier artista, aunque sea un ayunador, si sus pretensiones son modestas, naturalmente. Además, en este caso especial, no era solo el mismo ayunador quien era contratado, sino su antiguo y famoso nombre, y ni siquiera se podía decir, dada la singularidad de su arte, que como al crecer la edad mengua la capacidad, un artista veterano, que ya no está en la cumbre de su poder, trata de refugiarse en un tranquilo puesto de circo. Al contrario, el ayunador aseguraba, y era plenamente creíble, que lo mismo podía ayunar entonces que antes, y hasta aseguraba que si lo dejaban hacer su voluntad, cosa que al momento le prometieron, sería aquella la vez en que había de llenar al mundo de justa admiración. Afirmación que provocaba una sonrisa en las gentes del oficio, que conocían el espíritu de los tiempos, del cual, en su entusiasmo, habíase olvidado el ayunador. Mas, allá en su fondo, el ayunador no dejó de hacerse cargo de las circunstancias, aceptó sin dificultad que no fuera colocada su jaula en el centro de la pista como número sobresaliente, sino que se la dejara fuera, cerca de las cuadras, sitio, por lo demás, bastante concurrido. Grandes carteles de colores chillones rodeaban la jaula y anunciaban lo que había que admirar en ella. En los intermedios del espectáculo, cuando el público se dirigía hacia las cuadras para ver los animales, era casi inevitable que pasaran por delante del ayunador y se detuvieran allí un momento. ¿Acaso habrían permanecido más tiempo junto a él si no hicieran imposible una contemplación más larga y tranquila?
los empujones de los que venían detrás por el estrecho corredor y que no comprendían que se hiciera aquella parada en el camino de las interesantes cuadras. Por este motivo, el ayunador temía aquella hora de visitas que, por otra parte, anhelaba como el objetivo de su vida. En los primeros tiempos apenas había tenido paciencia para esperar el momento del intermedio. Había contemplado con entusiasmo la muchedumbre que se extendía y venía hacia él, hasta que muy pronto, ni la más obstinada y casi consciente voluntad de engañarse a sí mismo se salvaba de aquella experiencia. Tuvo que convencerse de que la mayor parte de aquella gente, sin excepción, no traía otro propósito que el de visitar las cuadras, y siempre era lo mejor el ver aquella masa así desde lejos, porque cuando llegaban junto a su jaula, enseguida lo aturdían los gritos e insultos de los dos partidos que inmediatamente se formaban, el de los que querían verlo cómodamente, y bien pronto llegó a ser este bando el que más apenaba al ayunador, porque se paraban, no porque les interesara lo que tenían ante los ojos, sino por llevar la contraria y fastidiar a los otros, y el de los que solo apetecían llegar lo antes posible a las cuadras. Una vez que había pasado el gran tropel, venían los rezagados, y también estos, en vez de quedarse mirándolo cuanto tiempo les apeteciera, pues ya era cosa no impedida por nadie, pasaban deprisa, a paso largo, apenas concediéndole una mirada de reojo para llegar con tiempo de ver los animales. Y era caso insólito el que viniera un padre de familia con sus hijos, mostrando con el dedo al ayunador y explicando extensamente de qué se trataba, y hablara de tiempos pasados, cuando había estado él en una exhibición análoga, pero incomparablemente más lúcida que aquella. Y entonces los niños, a causa de su insuficiente preparación escolar y general, que sabían ellos lo que era ayunar, seguían sin comprender lo que contemplaban. Tenían un brillo en sus inquisidores ojos en que se traslucían futuros tiempos más piadosos. Quizá estarían un poco mejor las cosas, decíase a veces el ayunador, si el lugar de la exhibición no se hallase tan cerca a las cuadras. Entonces les habría sido más fácil a las gentes elegir lo que prefirieran, aparte de que le molestaban mucho y acababan por deprimir sus fuerzas las emanaciones de las cuadras, la nocturna inquietud de los animales, el paso por delante de su jaula de los sangrientos trozos de carne con que alimentaban a los animales de presa y los rugidos y gritos de estos durante su comida. Pero no se atrevía a decirlo a la dirección, pues, si bien lo pensaba, siempre tenía que agradecer a los animales la muchedumbre de visitantes que pasaban ante él, entre los cuales, de cuando en cuando, bien se podía encontrar alguno que viniera especialmente a verle. Quién sabe en qué rincón lo meterían, si al decir algo les recordaba que aún vivía y les hacía ver, en resumidas cuentas, que no venía a ser más que un estorbo en el camino de las cuadras. Un pequeño estorbo en todo caso, un estorbo que cada vez se hacía más diminuto. Las gentes se iban acostumbrando a la rara manía de pretender llamar la atención como ayunador en los tiempos actuales, y adquirido este hábito, quedó ya pronunciada la sentencia de muerte del ayunador. Podía ayunar cuanto quisiera, y así lo hacía, pero nada podía ya salvarle. La gente pasaba por su lado sin verle, y si intentara explicarle a alguien el arte del ayuno, a quien no lo siente, no es posible hacérselo comprender. Los más hermosos rótulos llegaron a ponerse sucios e ilegibles, fueron arrancados y a nadie se le ocurrió renovarlos. La tablilla, con el número de los días transcurridos desde que había comenzado el ayuno, que en los primeros tiempos era cuidadosamente mudada todos los días, hacía ya mucho tiempo que era la misma, pues al cabo de algunas semanas este pequeño trabajo habíase hecho desagradable para el personal. Y de este modo, cierto que el ayunador continuó ayunando, como siempre había anhelado, y que lo hacía sin molestia, tal como en otro tiempo lo había anunciado. Pero nadie contaba ya el tiempo que pasaba. Nadie, ni siquiera el mismo ayunador, sabía qué número de días de ayuno llevaba alcanzados, y su corazón se llenaba de melancolía. Y así, cierta vez, durante aquel tiempo en que un ocioso se detuvo ante su jaula y se rió del viejo número de días consignado en la tablilla, pareciéndole imposible, y habló de engañifa y de estafa, fue esta la más estúpida mentira que pudieron inventar la indiferencia y la malicia innata, pues no era el ayunador quien engañaba. Él trabajaba honradamente, pero era el mundo quien se engañaba en cuanto a sus merecimientos. Volvieron a pasar muchos días, pero llegó uno en que también aquello tuvo su fin. Cierta vez, un inspector se fijó en la jaula y preguntó a los criados por qué dejaban sin aprovechar aquella jaula tan utilizable que solo contenía un podrido montón de paja. Todos lo ignoraban, hasta que por fin uno, al ver la tablilla del número de días, se acordó del ayunador. Removieron con horcas la paja y en medio de ella hallaron al ayunador. ¿Ayunas todavía?, preguntóle el inspector. ¿Cuándo vas a cesar de una vez? Perdónenme todos, musitó el ayunador, pero solo lo comprendió el inspector, que tenía el oído pegado a la reja. Sin duda, dijo el inspector, poniéndose el índice en la sien para indicar con ello al personal el estado mental del ayunador. Todos te perdonamos. Había deseado toda la vida que admiraran mi resistencia al hambre, dijo el ayunador. Y la admiramos, repúsole el inspector.
Pero no deberían admirarla, dijo el ayunador. Bueno, pues entonces no la admiraremos, dijo el inspector. Pero, ¿por qué no debemos admirarte? Porque me es forzoso ayunar. No puedo evitarlo, dijo el ayunador. Eso ya se ve, dijo el inspector. Pero, ¿por qué no puedes evitarlo? Porque, dijo el artista del hambre, levantando un poco la cabeza y hablando en la misma oreja del inspector para que no se perdieran sus palabras, con labios alargados como si fuera a dar un beso. Porque no pude encontrar comida que me gustara. Si lo hubiera encontrado, puedes creerlo, no habría hecho ningún cumplido y me habría hartado como tú y como todos. Estas fueron sus últimas palabras, pero todavía, en sus ojos quebrados, mostrábase la firme convicción, aunque ya no orgullosa, de que seguiría ayunando. «Limpien aquí», ordenó el inspector, y enterraron al ayunador junto con la paja. Mas en la jaula pusieron una pantera joven. Era un gran placer, hasta para el más obtuso de sentidos, ver en aquella jaula, tanto tiempo vacía, la hermosa fiera que se revolcaba y daba saltos. Nada le faltaba. La comida que le gustaba traíansela sin largas cavilaciones sus guardianes. Ni siquiera parecía añorar la libertad. Aquel noble cuerpo, provisto de todo lo necesario para desgarrar lo que se le pusiera por delante, parecía llevar consigo la propia libertad. Parecía estar escondida en cualquier rincón de su dentadura, y la alegría de vivir brotaba con tan fuerte ardor de sus fauces que no les era fácil a los espectadores poder hacerle frente, pero se sobreponían a su temor, se apretaban contra la jaula y en modo alguno querían apartarse de allí. En este capítulo número 54 de Literatus, el autor invitado fue Franz Kafka. Y el cuento leído fue Un artista del hambre. Mi nombre es Federico Baraya Galán, o el man de los cuentos, y acuérdense que todavía tengo cupos para el taller de cuento de Literatus que empieza el 17 de julio y en el cual veremos punto de vista, tipos de narradores, cómo construir personajes, la teoría de las dos historias, en fin, conoceremos la técnica detrás del cuento para que usted convierta esas historias personales que tiene en su cabeza, en su pensamiento, en relatos que de pronto le pueda mostrar a sus amigos, a su familia o al mundo. Acuérdese que me puede contactar a través de federico.baraya@gmail.com, que es mi mail, o a través de Instagram me encuentra como federico.baraya. Entonces escríbame para que conozca más de este taller y nos pongamos en contacto. Nos oímos en un próximo capítulo y que vivan los cuentos.